Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo una especie de top 5 de libros epistolares. Así es, libros que están escritos en formato de carta y que por medio de ellas nos cuentan toda la historia y nos permiten conocer los personajes, la ambientación y todo lo que está sucediendo en esta. Así que pues sí, sin mucho más preámbulos, les vengo a recomendar 5 libros que me gustan muchísimo y que creo que podrían disfrutar si les gusta el formato de carta. Y bueno, empecemos con uno de mis libros favoritos. De hecho, si vieron mi top 5 o 10 de lecturas que he hecho hasta mediados del año 2019, se van a encontrar este libro. Y este es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey, de Marianne Schaffer y Annie Barros. Este es un libro que de verdad me encantó y creo que precisamente una gran parte de su magia está en la forma en la que está escrito. Es la historia de una mujer que después de la Segunda Guerra Mundial está buscando como que qué escribir o más o menos está tratando de ver de qué temática podría hacer un libro o algún escrito, porque precisamente ella es escritora y periodista. Y un día le llega una carta de alguien de la isla de Guernsey que le menciona que consiguió un libro en el cual ella pues había hecho algunas anotaciones y había puesto su dirección y que ese libro le había gustado mucho, entonces le gustaría saber si ella tendría algunas otras recomendaciones o otras obras del autor. Y precisamente pues ella empieza a intercambiar estas cartas con este hombre que posteriormente le menciona que él forma parte de la Sociedad Literaria de Guernsey y que esta es una sociedad que surgió durante la Segunda Guerra Mundial por unas situaciones bastante curiosas. Y después de esto pues ella también empieza a decirle que si él le podría mandar cartas de algunos otros de los integrantes de la sociedad literaria y justo ahí empieza todo este intercambio de cartas entre nuestra protagonista y muchos de los integrantes de la sociedad literaria. Y lo interesante de todas estas cartas es que todas tienen pues un formato y un lenguaje bastante distinto, a pesar de que los personajes sí pues mantienen cierta formalidad, cada uno le mete un poco de humor, de personalidad, de carácter y pues en sí de como cierta jerga a sus cartas. También cada uno se enfoca en distintas temáticas y en la forma en la que los libros les han cambiado su vida, ya sea en cuestiones muy personales, religiosas, sociales, o también en su interacción con las otras personas de la isla y en sí, pues, de la sociedad. Y de verdad es un libro precioso porque no solo nos cuenta la historia de qué fue lo que sucedió en la isla de Guernsey durante la Segunda Guerra Mundial y qué pasó en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, sino que también nos habla de todo lo bonito que nos transmiten los libros, la literatura y también lo que representan las relaciones humanas y los grupos de personas, sean como esta una sociedad literaria o sean alguna organización o grupo que tenga otro interés, pero cómo es que esto pues da bastante bienestar y hace que las personas se sientan mucho mejor. Y de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo. El segundo libro que les quiero recomendar también es un libro del cual creo que les he hablado bastante y que me encanta, y es el de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Este libro, como el mismo título lo indica, son cartas que Mario Vargas Llosa dirige a un supuesto personaje que le está pidiendo consejos para escribir novelas. Y lo que hace Mario Vargas Llosa al inicio es contarle como cuál es la importancia del escritor, de dónde provienen sus ideas, por qué existe esta necesidad de escribir y de comunicar cosas por medio de la escritura y de la literatura. Y posteriormente ya se va a aspectos muy específicos de qué es lo que conforma una novela, cuáles son sus aspectos formales importantes, sea el tiempo, la estructura, los personajes, sean también en sí las cuestiones de trama y cómo en la misma trama puede haber tantas variaciones. Y es un libro que de verdad a mí me encantó porque a pesar de que está muy enfocado en la cuestión literaria y como ya les dije más formal de la novela, muy enfocado a escritores, creo que también es un libro que habla mucho de la variedad y todas esas cosas hermosas que podemos apreciar en la literatura. Asimismo, hace referencia a muchas obras clásicas y precisamente creo que cualquier lector se va a sentir identificado con algunas de las emociones y de las cuestiones que Mario Vargas Llosa menciona. Una de las cosas que me gusta mucho de este libro es que al final él concluye una de las cartas mencionando que lo que importa de una novela no es tanto sus partes o su estructura o sus personajes o el lenguaje o cualquier cosa como explícita o clara que podamos definir, sino en sí cómo funciona en conjunto como una novela y qué es exactamente lo que le transmite a los lectores.
y eso para mí es una cosa hermosa y de verdad disfruté muchísimo las cartas. Si a ustedes les gusta la literatura, si les interesa escribir, si simplemente quieren saber cómo se forma una novela o saber cómo pueden apreciarla de mejor manera, definitivamente este es un libro que les recomiendo muchísimo. El tercer libro que les quiero recomendar se llama 84 Charing Cross Road de Helen Humph. Este es un libro de no ficción en el cual la autora, que es Helen Humph, intercambia cartas con Frank Doyle, que es un hombre que se dedica a vender libros y a conseguir estos en Inglaterra. Y nuestra protagonista, por así decirlo, es Helen, que está ubicada en Nueva York y que también es una escritora que está muy interesada en conseguir textos para, pues, tanto entretenerse como para también obtener inspiración y mejorar, pues, sus técnicas de escritora. Y es una correspondencia que se estuvo llevando a cabo de 1940 a 1960, más o menos. Y en estas cartas podemos ver exactamente cómo comienza la comunicación entre estos dos personajes y cómo con el paso del tiempo se va haciendo una relación pues bastante cercana y bastante amistosa y hermosa y no sé, como muy humana entre estos dos personajes, y cada uno de ellos va contando un poquito de su vida. De repente se mandan fotos, de repente también pues cuentan cómo está la situación en sus respectivas ciudades y países, hablan sobre la guerra, hablan sobre los libros, hablan sobre cuestiones familiares, sobre la escritura, pero precisamente también una cosa que une mucho como tanto los otros dos libros que he mencionado es esta importancia de los libros, de la literatura, de los autores, de las temáticas que abordan. Y una cosa que me gustó mucho de este libro es que creo que en las pocas cartas, que en general suelen ser bastante cortas, podemos conocer bastante de la persona que las escribe, tanto su humor, su personalidad, como la forma en la que se expresan, algunos sentimientos que tienen, y todo se ve muy, pero muy claramente en estas cartas, entonces me parece de verdad espectacular. Y otra cosa que me gustó mucho es que es un libro que nos permite también valorar mucho cómo es que la tecnología pues nos ha facilitado mucho la vida, porque en estas cartas podemos ver cómo cuando uno quería el libro pues tenía que pedirlo y luego esperar a ver si es que estaba o no estaba, donde también les informaban como que en qué ediciones estaba disponible o en qué traducciones se podía encontrar, y también le comunicaba cuánto costaba, y ya después pues la persona tenía que decidir si quería comprarlo o no dependiendo del precio. En caso de que sí quisiera el libro tenía que mandar el dinero y luego tenían que enviarlo, y pues todo este trayecto y todo este proceso de verdad duraba días, si no es que semanas y meses. Y pues yo creo que ahorita en donde uno simplemente puede estar buscando un libro, meterse a internet y ya sea encontrarlo en formato digital o pedirlo y que llegue en un par de días o semanas, me parece que de verdad ha habido un cambio bastante radical. Y pues este libro me gustó mucho tanto por eso como por lo mismo que ya les comenté, de que también podemos conocer muchísimo de una persona y darnos cuenta que por medio de cartas y de la palabra escrita podemos llegar a conocer muchísimo de otra persona y podemos establecer relaciones duraderas, bonitas, amistosas y de verdad pues bastante valiosas. El cuarto libro que les quiero recomendar es el libro en el cual se basó o se inspiró el de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, y este se llama Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Y este también fue un libro que me gustó muchísimo, a diferencia del de Mario Vargas Llosa, que sí está como muy enfocado en los libros, en la novela y en la literatura. Este es un libro que yo creo que está más enfocado como que en cosas muy generales, a pesar de que sí va dirigido a un poeta y sí da consejos de cómo escribir un poco más de poesía, y más que eso creo que encontrar inspiración y seguir haciendo poesía incluso si pareciera que no estás obteniendo mucha respuesta de la crítica o del público o lo que sea, se enfoca más en sí cuestiones de la vida, de crear independientemente de si haya alguna pues necesidad externa, sino más bien una necesidad interna. Y es un libro como que más introspectivo, que también habla de pues vivir en un mundo que tal vez no cumple mucho con lo que nosotros deseamos, y que tiene también unas perspectivas muy interesantes sobre las relaciones personales, sean de pareja o amistosas, sobre la profesión, sobre en sí lo que es pues vivir. Y es un libro que también les recomiendo muchísimo. Una de las cosas que más me gusta de este libro es que cada carta en realidad se ve como una temática un poco distinta, sin embargo en cada una de ellas hay algo bastante valioso y digno de leerse. Creo que el autor presenta unas perspectivas bastante interesantes, considerando que el libro fue publicado entre 1908 y 1915 o algo así, o bueno, al menos las cartas fueron escritas en esta época, y estas son cartas que sí escribió
María Rique. Y otra cosa que también me gusta mucho es que en las cartas se nota que está escribiéndole a alguien y le escribe de que, ay, oye, perdón que no te contesté la carta desde hace varias semanas, sino que pues había tenido algunos problemas, mucho trabajo, estaba mal de salud o algo así. Y siento que son cartas como muy personales, que se sienten muy cercanas y que de verdad pues al mismo tiempo transmiten muchísimo. Es una persona que se nota que ha reflexionado muchísimo sobre la vida, sobre el arte, sobre la poesía, sobre la literatura, las profesiones y demás. Y en general siento que conocer esta perspectiva es algo muy valioso que nos puede ayudar bastante independientemente de si seamos poetas o no, o si queramos escribir o no. Pero es un libro que te ayuda como a apreciar más la vida, a disfrutarla más y también a verla desde otra perspectiva. En fin, podría hablar muchísimo de ese libro, pero de verdad, denle una oportunidad. Es un libro súper cortito que se puede leer en muy poco tiempo, pero vale muchísimo la pena. Y ahora sí, ya para terminar, les traigo otro de mis libros favoritos, del cual también les he hablado muchísimo en el canal, y es el libro de El color púrpura de Alice Walker. Este libro está escrito en cartas, primero algunas de ellas son para Dios, algunas de ellas son para la hermana de nuestra protagonista y algunas ya empiezan a convertirse en cartas que parece que la misma protagonista está escribiendo para ella misma, en donde simplemente trata de poner en papel algunas de las ideas y de las vivencias que ha tenido. Y es un libro de verdad maravilloso. Este comienza contándonos la historia de nuestra protagonista, que ella pues tuvo una infancia tremendamente difícil. Es una mujer negra que desde muy pequeña fue abusada por sus familiares y después de que queda embarazada en varias ocasiones, la obligan a casarse y su marido la trata igual, si no es que peor, que la trataba su familia. Entonces viene de toda esta violencia intrafamiliar, de esta situación extremadamente compleja, triste, en donde ella pues parece que no sabe de dónde obtener ese valor o no sabe exactamente si tiene un valor. Y con el paso del tiempo, a medida que vamos leyendo más cartas, vamos viendo qué es exactamente lo que pasa en su vida y cómo ciertas personas y ciertas situaciones van cambiando su forma de pensar, su forma de ser, su forma de incluso de comunicarse. Vemos que al inicio ella habla con una gramática y con una pues sintaxis y lenguaje bastante poco trabajado y con el paso del tiempo ella pues va mejorando muchísimo su forma de expresarse, su forma de escribir, su forma de comunicar ideas y de en sí pensar sobre la vida, sobre la religión, sobre las personas, sobre la discriminación, sobre el hecho de ser mujer, de ser madre, de también pues tener ideas sobre ciertas temáticas como la colonización, como la religión y en sí este como desarrollo personal o esta búsqueda de un propósito en la vida. Y es un libro de verdad espectacular. A mí me encanta precisamente por la variedad y la multitud de temáticas que aborda y la forma en la que estas, pues en muchas ocasiones como que nos pueden empezar a hacer clic y hacernos también conscientes de que hay algunas problemáticas que en ocasiones no vemos, pero que son muy importantes. Por ejemplo, en este caso se ve mucho los efectos de la pobreza, de la discriminación, de en sí, pues la violencia intrafamiliar, sobre todo en la infancia, y también algunos problemas dados a que pues se va generando como mucho odio entre mujeres o como una especie de competencia y cómo es que podemos mejorar estas situaciones o podemos hacernos más conscientes de ellas. Es un libro de verdad espectacular, empieza como ya les comenté con una historia así como que muy triste, pero con el tiempo se va volviendo una historia de verdad hermosa, muy bonita y con un final bastante esperanzador, así que pues yo los animo a que también lean las cartas del libro del color púrpura. Y bueno, esos son 5 libros que les quería mencionar, son 5 obras que a mí particularmente me gustaron mucho y me impactaron bastante. Me gusta muchísimo el formato de cartas porque siento que le da cierta variedad a la forma de escritura y permite conocer a los personajes, ya sean ficticios o no ficticios, de una forma como bastante personal y cercana. Así que pues bueno, si tienen algunas otras recomendaciones o si han leído algunas otras que me quieran recomendar, de verdad déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Si han leído alguna de estas obras, me encantaría que me digan ustedes qué opinan sobre ellas. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.